Mi nombre es Lucía y quiero contarles una historia que le sucedió a mi amiga Julia. Titulé esta historia: En el cumpleaños de mi hermana, mis padres me echaron de casa porque no podía pagar el alquiler. Aquí no necesitamos parásitos. Me fui y un mes después vendí esa casa por 700.000 euros. Y cuando llegaron los nuevos dueños, mi familia se quedó en shock. Bueno, allá vamos. Mi nombre es Julia y supongo que mi historia comienza cuando todo todavía era normal. En aquel entonces vivía con mi mamá y mi papá en esta bonita casa que era de mi papá. No éramos ricos ni nada parecido, pero éramos felices. Papá trabajaba como mecánico y mamá se quedaba en casa la mayor parte del tiempo. Yo era solo una niña normal a la que le gustaba leer libros y me iba bien en la escuela. Todo cambió cuando cumplí 13 años. Papá volvía a casa del trabajo una tarde, cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y chocó contra su coche. Los médicos dijeron que murió al instante, lo que supongo que se suponía que nos haría sentir mejor de alguna manera. No lo hizo. Después del funeral, mamá se convirtió en una persona totalmente diferente. Al principio lloraba todo el tiempo. Luego se quedó como entumecida durante meses. Simplemente se sentaba en el sofá mirando la televisión o pasando páginas en su teléfono. Unos 4 meses después de la muerte de papá, mamá empezó a salir más. Se arreglaba y me dejaba sola en casa durante horas. Cuando le preguntaba a dónde iba, simplemente decía, salgo. Y eso era todo. Entonces un día llegó a casa con un tipo llamado Ricardo. Julia, este es Ricardo, dijo mamá como si no fuera gran cosa. Me ha estado ayudando en momentos difíciles. Ricardo era un tipo alto con cabello gris y una sonrisa falsa. Me apretó la mano con demasiada fuerza y dijo, encantado de conocerte, pequeña. Tu madre me ha hablado mucho de ti. No me agradó desde el principio. Había algo en la forma en que miraba alrededor de nuestra casa, como si ya estuviera planeando mudarse. Y acerté. En unos pocos meses Ricardo básicamente vivía con nosotros. Estaba allí cuando me despertaba y cuando volvía de la escuela. Mamá empezó a cocinar sus comidas favoritas y a reírse de sus chistes tontos. Era como si se hubiera olvidado de que papá había existido alguna vez. Entonces mamá soltó la bomba. Ricardo y yo nos vamos a casar, anunció una mañana durante el desayuno. Y sus hijas también vendrán a vivir con nosotros. ¿Qué hijas?, pregunté. Amy tiene 11 años y Sara tiene 10, dijo Ricardo untando su tostada como si fuera lo más normal del mundo. Niños geniales. Te encanta ser una hermana mayor. Quería gritar que no quería ser hermana mayor de nadie, que esta se suponía que era la casa de mamá y mía, que papá no querría a algún extraño y sus hijos viviendo aquí. Pero mamá estaba sonriendo por primera vez en meses, así que me callé. La boda fue pequeña y barata. Solo éramos yo, las hijas de Ricardo, y algunos familiares. Amy y Sara llevaban vestidos rosas a juego y no paraban de reír durante la ceremonia. Yo llevaba un vestido negro que mamá dijo que era demasiado formal, pero no me importó. Sentía que estaba asistiendo a otro funeral. Cuando Ricardo y sus hijas se mudaron oficialmente, todo se fue al infierno. Ricardo empezó a cambiar cosas inmediatamente. Sacó las herramientas de papá del garaje para hacer sitio a su motocicleta. Tiró la taza de café favorita de papá porque ocupaba espacio. Incluso pintó sobre las marcas de lápiz en el marco de la puerta de la cocina, donde papá solía medir mi altura cada cumpleaños. Amy y Sara se apoderaron de la habitación de invitados y empezaron inmediatamente a tratar la casa como si les perteneciera. Dejaban sus juguetes por todas partes, gastaban toda el agua caliente y se comían lo último de todo sin preguntar. Cuando me quejé con mamá, ella simplemente decía, se están adaptando, ten paciencia con ellas. Pero mamá ya no tenía paciencia conmigo. De repente, todo lo que hacía estaba mal. Julia, ¿por qué no cargaste el lavavajillas?, preguntaba, a pesar de que Amy y Sara habían usado el doble de platos que yo. Julia, lees demasiado. Deberías ayudar más en casa. Ricardo era aún peor. Hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo necesitaba esforzarme
y ser más responsable. Se quejaba de que usaba demasiada electricidad en mi habitación o de que comía demasiada comida. Una vez, de hecho, me dijo que debería estar agradecida de que me dejaran vivir allí, como si no fuera mi propia casa. Lo peor fue ver cómo mamá los elegía a ellos por encima de mí cada vez. Si Amy o Sara querían algo, mamá lo dejaba todo para ayudarles. Si yo necesitaba algo para la escuela, me decía que lo resolviera yo misma. Pasaba horas ayudándoles con los deberes, mientras me decía que era lo suficientemente inteligente para hacer los míos sola. Empecé a pasar más tiempo en mi habitación solo leyendo e intentando no molestar a nadie. Me dije a mí misma que solo serían unos años más hasta que pudiera graduarme de la escuela secundaria e ir a la universidad. Solo tenía que sobrevivir hasta entonces. La escuela secundaria fue mi escape. Me dediqué a mis estudios y logré mantener un promedio de 4. Me uní al equipo de debate y fui voluntaria en la biblioteca los fines de semana. Cualquier cosa para alejarme de casa. A mis profesores les caía bien y tenía algunos amigos, pero nunca invitaba a nadie a casa. Me daba demasiada vergüenza el caos en casa. En mi último año sabía que tenía que ir a la universidad de alguna manera. No teníamos dinero para la matrícula y sabía que Ricardo y mamá de todos modos no me ayudarían. Así que solicité todas las becas que pude encontrar y pasé horas escribiendo ensayos sobre cómo superar la adversidad. Supongo que toda esa práctica lidiando con mi familia finalmente dio sus frutos para algo. Cuando llegó la carta de aceptación de la universidad comunitaria local, con una beca completa, estaba tan emocionada que apenas podía respirar. Matrícula completa, libros, todo cubierto. Finalmente había encontrado mi salida. Corrí a la cocina donde mamá estaba preparando la cena para todos. Mamá, me han aceptado en la universidad. Beca completa. Levantó la vista de remover la olla. ¡Qué bien, cariño! Ricardo levantó la vista de su periódico. La universidad es cara. Incluso con una beca hay otros gastos. Pero la beca lo cubre todo, expliqué. Matrícula, libros. Mamá dejó la cuchara y se giró para mirarme. Julia, tenemos que hablar de tu situación de vida. Mi estómago se encogió. ¿Qué quieres decir? Ya tienes 18 años, dijo Ricardo doblando su periódico. Ya no puedes esperar vivir aquí gratis. Necesitas empezar a pagar el alquiler 500 euros al mes a partir del próximo mes, cuando comiences la universidad. Los miré fijamente. No tengo 500 euros. Entonces será mejor que encuentres trabajo, dijo Ricardo. Muchas chicas de tu edad trabajan y van a la escuela. Lo resolverás. Y así comenzó mi verdadera educación. Conseguir 2 trabajos no fue fácil, pero logré que me contrataran en Betty's Café y en una pequeña tienda de comestibles. Entre ambos trabajos trabajaba unas 35 horas a la semana, mientras cursaba 4 asignaturas. Mi horario era una locura. Clases durante el día y luego corriendo entre el café y la tienda de comestibles la mayoría de las noches y los fines de semana. El trabajo era agotador. En Betty's servía café a estudiantes sin dinero que apenas dejaban propina. En la tienda de comestibles, mi supervisor Dave era un tipo raro que hacía comentarios extraños sobre mi apariencia, pero necesitaba el dinero, así que lo ignoré. Llegaba a casa sobre las 22:30 la mayoría de las noches, oliendo a café o a productos de limpieza. Pero las quejas de casa comenzaron inmediatamente. Mamá me gritaba por dejar las luces encendidas mientras hacía los deberes. Usa una linterna o velas, decía. No podemos permitirnos tener las luces encendidas toda la noche. Esto era ridículo porque Ricardo dejaba la televisión encendida hasta medianoche y Amy y Sara tenían todos sus aparatos electrónicos enchufados constantemente, pero de alguna manera yo era la que malgastaba electricidad. Las quejas sobre la comida eran aún peores. Mamá me acusó de comer demasiado y de aumentar la factura de la compra, a pesar de que yo comía una comida al día en el café y normalmente solo tomaba café y tostadas en casa. Mientras tanto, Amy y Sara consumían 1 litro de leche cada 2 días y dejaban comida a medio comer por todas partes.
En casa me volví invisible. Hacían noches de cine familiar sin mí. Pedían pizza sin conseguir suficiente para mí. Planeaban viajes de fin de semana como si yo no existiera. Amy y Sara hablaban de sus actividades en la cena, mientras yo me sentaba en silencio, demasiado agotada para participar. Pasaron 2 años así. 2 años trabajando constantemente, durmiendo 3 horas por noche, siendo tratada como basura en mi propia casa. Me aferraba a la esperanza de que la graduación me liberaría. Entonces una noche todo cambió. Regresé de mi turno en Betty's alrededor de las 22:30, agotada como de costumbre. Pero en lugar de que la casa estuviera en silencio, escuché risas y voces provenientes del comedor. Cuando entré, mamá, Ricardo, Amy y Sara estaban todos sentados alrededor de la mesa con un pastel de cumpleaños y regalos esparcidos por todas partes. «Oh, Julia está en casa», dijo mamá sin mucho entusiasmo. «Estamos celebrando el cumpleaños de Amy». Amy, que acababa de cumplir 17 años, era la hija mayor de Ricardo. «Déjame que te traiga tu regalo», dije, subiendo a mi habitación. En realidad le había comprado a Amy una bonita pulsera, unos días antes, gastando dinero que no podía permitirme porque me sentía culpable por lo distanciada que se había vuelto nuestra familia. Agarré la caja envuelta y bajé sentándome a la mesa. «Aquí tienes, Amy. ¡Feliz cumpleaños!». Amy tomó el regalo y lo desenvolvió rápidamente. Cuando vio la pulsera, se rió a carcajadas. «Oh, bueno, de todos modos no esperaba nada bueno de ti», dijo, tirando la caja a un lado como si fuera basura. El comentario dolió, pero no reaccioné. Había aprendido a no responder a sus pequeñas pullas nunca más. Cogí la jarra de zumo para servirme un vaso. «Julia, tenemos que hablar de algo», anunció mamá antes de que pudiera servirme el zumo. La miré ya temiendo lo que venía a continuación. «A partir del próximo mes tu alquiler subirá a 700 euros. Todo se está volviendo más caro y ahorramos dinero para el fondo universitario de Amy. Apenas puedo permitirme 500, dije en voz baja. Ricardo se inclinó hacia adelante en su silla. «De hecho, Julia, te hemos estado haciendo un descuento todo este tiempo. Deberías habernos pagado 1.000 euros al mes. 700 sigue siendo una ganga». Lo miré fijamente. 1.000 euros por vivir en la casa de mi propio padre. No puedo pagar 700, dije. Es imposible con mis trabajos actuales. «Entonces busca mejores trabajos», dijo Ricardo encogiéndose de hombros. «O trabaja más horas. Ya estoy trabajando 35 horas a la semana y yendo a la universidad a tiempo completo». Mamá suspiró como si fuera una dificultad. «Julia, ahora eres adulta, y si no puedes pagar 700 euros al mes, entonces tal vez sea hora de que busques otro lugar donde vivir. Aquí no necesitamos parásitos». La palabra parásitos me golpeó como una bofetada. Estaba trabajando en 2 empleos, pagando el alquiler, manteniéndome al margen, y de alguna manera yo era la parásita. «Tus gastos son más altos que tus ingresos de todos modos», continuó Ricardo. «Eso no es sostenible. Si no puedes pagar 700, necesitas irte esta noche». Me senté allí por un momento mirando alrededor de la mesa. Amy y Sara sonreían como si este fuera el mejor entretenimiento de cumpleaños. Mamá evitaba el contacto visual. Ricardo me miraba con una expresión fría, esperando mi respuesta. No dije nada. Simplemente me levanté y caminé hacia mi habitación. Detrás de mí, escuché a Amy susurrar emocionada a Sara. «¿Crees que realmente se va?» En mi habitación, saqué 2 pequeñas bolsas de deporte y mi mochila. Todo lo que poseía cabía fácilmente. No había comprado mucho para mí en los últimos años, gastando todo mi dinero en el alquiler y los gastos de la escuela. Mi posesión más valiosa era mi portátil, que envolví cuidadosamente en una toalla. ¿Se entenderé? Mientras empacaba, escuché pasos en el pasillo. Ricardo apareció en mi puerta observándome atentamente. «Asegúrate de llevarte solo lo que es tuyo», dijo. «Nada de la casa». Como si quisiera algún recordatorio de este lugar.
cerré las cremalleras de mis bolsas y las llevé escaleras abajo. La fiesta de cumpleaños se había trasladado a la sala de estar, pero todos me observaron mientras cargaba mis cosas en el maletero del viejo Honda de mi padre, lo único de él que mamá no se había deshecho ni regalado. Cuando terminé, me giré para mirar la casa una última vez. La casa que papá había comprado, donde había crecido, donde una vez fui feliz. Ahora estaban todos parados en el porche como si estuvieran viendo un espectáculo. Amy tenía su teléfono sacado, grabándome mientras me subía a mi coche. Sara se reía y saltaba sobre las puntas de sus pies. Ricardo tenía el brazo alrededor de los hombros de mamá. Mamá era la única que no sonreía, pero tampoco estaba deteniendo esto. Arranqué el motor y me alejé sin mirar atrás. Conduje por la ciudad durante aproximadamente 1 hora sin saber a dónde ir. Finalmente terminé en Betty's Café, donde trabajaba. Jake estaba en el turno de noche y me trajo café gratis al verme con los ojos rojos. «Este corre por cuenta de la casa», dijo. «¿Estás bien?» «No realmente, pero lo estaré». Me senté allí intentando averiguar qué hacer a continuación. Tenía unos 800 euros ahorrados. No era suficiente para el alquiler y los depósitos en ningún lugar decente. Entonces recordé a mi tía abuela Lucía, la tía de mi padre. Solíamos visitarla antes de que papá muriera, pero mamá cortó el contacto con su familia después del funeral. Eran casi la 1 de la madrugada, pero la llamé de todos modos. «Hola», dijo una voz adormilada. «Lucía, soy Julia. Siento llamar tan tarde. Mamá me echó esta noche y no tengo a dónde ir». «De hecho, ¿cómo puede echarte de tu propia casa?» «¿A qué te refieres con mi propia casa, Julia? Esa casa te pertenece a ti. Tu padre te la dejó en su testamento». Mi sangre se heló. «¿Qué testamento?» «El testamento que se leyó después del funeral. Yo estuve allí con tu madre y el abogado. Tu padre te dejó la casa para heredarla cuando cumplieras 18 años». Me sentí mal. Ella nunca me dijo nada sobre un testamento. «Esa mujer», dijo la tía Lucía claramente enojada. «Tu padre quería asegurarse de que siempre tuvieras un hogar. La casa te pertenece legalmente. Ven aquí inmediatamente. Bob y yo te estaremos esperando». El viaje duró más de 1 hora. Cuando llegué, la tía Lucía y el tío Bob estaban esperando con la luz del porche encendida. El tío Bob trabajaba como agente inmobiliario y comenzó inmediatamente a tomar notas mientras le explicaba todo lo que había sucedido. «Lo primero es lo primero, mañana veremos al notario que manejó el testamento de tu padre», dijo. «Necesitamos documentos legales que demuestren tu propiedad». A la mañana siguiente, la tía Lucía y yo fuimos a la oficina del notario. El anciano sacó un grueso archivo y me entregó copias de todos los documentos. «Aquí tiene el testamento de su padre y la transferencia de escritura», dijo. «La casa ha sido legalmente suya desde su cumpleaños número 18. Verlo escrito lo hizo real. Mi padre me había protegido incluso después de la muerte, y mi madre me había robado esa protección. Luego nos sentamos a la mesa de la cocina con leche y galletas calientes. Bueno, dado que eres la propietaria de la casa, tienes el derecho legal de desalojar a tu madre y a su nueva familia», dijo el tío Bob con indiferencia. La idea era impactante, pero también satisfactoria. «¿Podría hacer eso?» «Es tu casa, Julia. Básicamente son ocupas en este momento». La tía Lucía dejó su taza de café con una mirada decidida. «Tu padre estaría furioso si supiera lo que esa mujer te ha hecho. Absolutamente furioso. ¿Qué crees que debería hacer?» El tío Bob se recostó en su silla. «Eso depende de lo que quieras. ¿Quieres vivir en esa casa con todos esos recuerdos o prefieres empezar de cero en otro lugar?» Lo pensé. La casa guardaba tantos recuerdos de papá, pero también 5 años de dolor y humillación. Creo que preferiría empezar de cero. «Entonces vendemos la casa». El tío Bob dijo: «Puedo ayudarte con eso y una vez que tengamos el dinero de la venta, podrás comprar tu propio lugar y no tener que lidiar nunca más con tu madre». «¿Pero qué pasa con desalojarlos primero?». La tía Lucía sonrió y no era del todo agradable.
Oh, cariño, definitivamente los desalojaremos primero. Descubrirán exactamente cómo se siente ser echado de su hogar sin tener a dónde ir. El tío Bob cumplió su palabra. Encontró un comprador dispuesto a pagar en efectivo por una venta rápida. Un mes después, estaba sentada a la mesa de la cocina de la tía Lucía cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era mamá, luego Ricardo, luego mamá otra vez. Ignoré todas las llamadas, entonces mis amigos de la universidad empezaron a llamar. Julia, tu madre ha estado preguntando a todo el mundo si te ha visto. Mi amiga Sara dijo, parece desesperada por encontrarte. No le digas dónde estoy, dije, por favor. Mientras tanto el tío Bob llamó con noticias. La venta se completó. 700.000 euros acaban de llegar a tu cuenta. 700.000 euros. Más dinero de lo que jamás había imaginado tener. ¿Puedes ayudarme a encontrar un pequeño apartamento? Ya estoy buscando, dijo. Lugares de 2 habitaciones cerca de tu universidad. Pero mamá no se rindió. Empezó a enviarme docenas de mensajes de texto todos los días. Julia, ¿dónde estás? Tenemos que hablar. Llame de vuelta inmediatamente. Soy tu madre. No puedes desaparecer así. Luego, los mensajes se volvieron más amenazantes. Si no me llamas, contactaré a la policía para denunciarte como desaparecida. Fue entonces cuando finalmente respondí a su llamada. Julia, gritó en cuanto descolgué. ¿Dónde estás? ¿Por qué se vendió nuestra casa? ¿Por qué recibimos un aviso de desalojo? Su voz era histérica, en pánico, de una manera que nunca había oído antes. Sé lo del testamento, mamá, dije con calma. Sé que papá me dejó la casa. Sé que me has estado mintiendo durante 5 años. Hubo un silencio. Julia, cariño, puedo explicarlo. Me cobraste alquiler por vivir en mi propia casa. Me trataste como una carga cuando yo era la propietaria legal todo el tiempo. Es complicado, dijo con la voz quebrándose. Eso fue idea de Ricardo, no mía. Por favor, tienes que cancelar la venta. Este es nuestro hogar. Nunca fue tu hogar, dije. Fue el hogar de papá. Entonces se convirtió en mi hogar. Tú solo vivías allí. Empezó a llorar. Julia, por favor, no tenemos a dónde ir. Piensa en Amy y Sara. Tenéis 2 semanas para marcharos voluntariamente. Dije, eso es más tiempo del que me disteis a mí. Soy tu madre. Dejaste de ser mi madre el día que elegiste a Ricardo por encima de mí. Me sacaste de tu vida, mamá. Yo solo te devuelvo el favor. Colgué y apagué mi teléfono. El tío Bob me encontró un apartamento perfecto, de 2 habitaciones cerca del campus. Estaba en un bonito edificio con portero y todo. Tendría mi propio espacio, mis propias reglas, mi propia vida. Por primera vez en 5 años me sentí libre. Después de nuestra conversación telefónica, mamá siguió llamando y enviando mensajes de texto, pero ignoré todo. Me estaba quedando en casa de la tía Lucía y ya había pagado el depósito de mi nuevo apartamento. La fecha de mudanza estaba fijada para la semana siguiente, justo después de que terminara el periodo de desalojo de 2 semanas. Entonces la tía Lucía recibió una llamada de su amiga que vivía cerca de mi antigua casa. Lucía, pensé que deberías saberlo. La antigua casa de tu sobrino está causando un gran revuelo. Hay coches de policía allí y gente discutiendo en el jardín delantero. La tía Lucía me miró con las cejas levantadas. ¿Quieres ir a ver qué está pasando? Una parte de mí sabía que debería dejarlo pasar y seguir con mi vida, pero otra parte, la parte que había sido humillada y tratada como basura durante 5 años, quería ver cómo se hacía justicia. Vamos, dije. Fuimos a mi antiguo barrio y aparcamos al otro lado de la calle de la casa. Había 2 coches de policía en el camino de entrada y un camión de mudanzas en la calle. Podía ver a mamá y Ricardo parados en el porche discutiendo con un hombre con traje, probablemente el representante de los nuevos propietarios. Mientras observábamos, la puerta principal se abrió y salieron los nuevos propietarios. Era una pareja joven con un bebé. Parecían frustrados y no dejaban de señalar cajas y muebles esparcidos por el jardín delantero. La policía estaba claramente intentando mediar en la situación,
Pero Ricardo se estaba volviendo más agresivo. Podía verlo agitando los brazos y señalando la casa como si tuviera algún derecho a estar allí. Mamá lloraba y se aferraba a Amy y Sara, quienes parecían confundidas y asustadas. Entonces llegaron los mudanceros. Empezaron a meter las pertenencias de los nuevos dueños en la casa, mientras que otros trabajadores comenzaron a meter las cosas de la familia de mamá en cajas y a llevarlas a la acera. A pesar de todos los llantos de mamá y los gritos de Ricardo, el proceso continuó. Vi a Amy y Sara filmando todo con sus teléfonos tal como habían filmado mi partida esa noche. Pero ahora no se reían. Parecían avergonzadas y no dejaban de intentar esconderse detrás de su padre. La policía finalmente calmó a todos lo suficiente para completar el proceso de desalojo. Observamos cómo mamá, Ricardo, Amy y Sara cargaban sus pertenencias en un camión de alquiler. Mamá no dejaba de mirar frenéticamente a su alrededor, probablemente esperando que apareciera y cambiara de opinión, pero yo me quedé en el coche de la tía Lucía, al otro lado de la calle, oculta detrás de las ventanas tintadas. Cuando finalmente se marcharon, la nueva familia entró en su casa y cerró la puerta. Y así se acabó. La justicia finalmente ha prevalecido, dijo la tía Lucía con satisfacción. Una semana después me mudé a mi nuevo apartamento. Era precioso. Suelos de madera, grandes ventanales, cocina moderna, y lo mejor de todo era mío. Nadie podía cobrarme alquiler, ni cronometrar mis duchas, ni quejarse de mi consumo de electricidad. Podía comer lo que quisiera cuando quisiera. Podía darme baños largos y leer libros con todas las luces encendidas. Dejé uno de mis trabajos y seguí trabajando a tiempo parcial en Betis, lo suficiente para cubrir mis pequeños gastos mensuales. Con el dinero de la venta de la casa invertido correctamente, ya no necesitaba trabajar hasta la muerte. Podía centrarme en mis estudios por primera vez en años. El drama familiar extendido continuó durante meses. Los parientes de papá apoyaron lo que había hecho diciendo que mamá había recibido exactamente lo que merecía. Pero la familia de mamá empezó a llamarme y a enviarme mensajes de texto diciendo que era una desalmada y egoísta. ¿Cómo pudiste dejar a tu propia madre sin hogar?, escribió mi tía Karen en un largo mensaje de texto. Una buena hija nunca haría tal cosa. Siempre supimos que resultaría ser una inútil. Mensajes como esos solían dolerme, pero ahora solo confirmaban que había tomado la decisión correcta. Estas personas habían visto cómo mamá me trataba mal durante años y no habían dicho nada. Ahora querían hacerme sentir culpable por defenderme. Me enteré por amigos en común que mamá y Ricardo habían logrado comprar una casa pequeña al otro lado de la ciudad con una hipoteca. Al parecer los cuatro estaban apretujados en un espacio diminuto y discutiendo constantemente por dinero. Amy y Sara tuvieron que compartir habitación por primera vez en sus vidas, y Ricardo estaba trabajando turnos extras para pagar todo. 4 meses después del desalojo, recibí un correo electrónico de mamá. La línea de asunto solo decía: «Por favor, lee esto. Julia, sé que estás enfadada conmigo y tienes todo el derecho a estarlo. Cometí terribles errores y lo siento. Debería haberte contado lo del testamento de tu padre. Debería haberte protegido en lugar de dejar que Ricardo te maltratara. Estaba equivocada en todo. Por favor, podemos reunirnos en algún lugar y hablar eco de menos a mi hija, y quiero arreglar las cosas. Con cariño, mamá». Leí el correo electrónico 3 veces y luego lo borré sin responder. Sabía exactamente lo que pasaría si me reunía con ella. Lloraría y se disculparía y prometería que las cosas serían diferentes. Luego, una vez que pensara que la había perdonado, empezaría a pedir dinero o ayuda con los gastos universitarios de Amy y Sara. Esto no se trataba de extrañarme o de arreglar las cosas. Se trataba del hecho de que ahora tenía dinero y ellos no. Pasaron 6 meses sin contacto por parte de la familia de mamá. Me asenté completamente en mi nueva vida. Me estaba destacando en mis clases, había hecho nuevos amigos en la escuela que no sabían nada de mi drama familiar
y me había acercado increíblemente a la tía Lucía y al tío Bob. Se habían convertido en los padres que debería haber tenido. Los fines de semana conducía a su casa para cenar y hablábamos durante horas de todo y de nada. Me contaban historias de papá cuando era joven, historias que mamá nunca había compartido. Me mostraron álbumes de fotos que nunca había visto y me ayudaron a comprender quién era realmente mi padre, más allá de mis recuerdos de la infancia. Finalmente, fui feliz, realmente, feliz por primera vez desde que murió papá. Tenía mi propio espacio, mi propio dinero, mis propias decisiones. Estaba rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí y querían lo mejor para mí. A veces me preguntaba si había sido demasiado dura con mamá, si debería haberle dado otra oportunidad. Pero luego recordaba esos 5 años de ser tratada como una carga en mi propia casa y sabía que había tomado la decisión correcta,